Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, académico de la Universidad de Columbia y de la UDLA. Estuvo también recientemente mencionado como un posible candidato al Banco Interamericano de Desarrollo por Ecuador, candidaturas que se cerraron ya recientemente. Al tiempo de darle la bienvenida, economista de la Torre, quisiera invitarle a dar su comentario y a contarnos también qué es lo que sucedió y ha sucedido hasta ahora con respecto a la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación a esta entrevista. Sí, en efecto, hubo un proceso de unas 3 o 4 semanas en las que se discutieron precandidaturas para la presidencia del BID. Y en ese proceso, el gobierno del Ecuador circuló mi nombre, mi currículum vitae, y empezó a hacer consultas con otros gobiernos de la región. Eh, el plazo para formalizar el registro de las candidaturas fue el viernes anterior, y el viernes anterior, después de muchas reuniones intensas a nivel de diplomáticos, a nivel de ministros de Hacienda, en mi caso reuniones con los representantes del Departamento del Tesoro norteamericano, largas reuniones, intensas reuniones, Ecuador llegó a la conclusión de que pese a que mi candidatura tenía mucha credibilidad, levantaba buen ánimo y no generaba anticuerpos en la región, y que además era una candidatura relativamente ampliamente conocida por los ministros de Hacienda de la región, quedó bastante claro que Estados Unidos en particular, que es un voto importante, eh, tenía por razones geopolíticas la inclinación de apoyar a otros países, particularmente a Brasil, a Chile, tal vez a México, antes que apoyar a Ecuador. De manera que se vio con claridad que las probabilidades de que Ecuador le vaya bien en este proceso eran muy bajitas, de tal forma que el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de no registrar formalmente mi candidatura. Entonces, las candidaturas que hasta ahora están registradas son 4 o 5. Las más visibles y quizás más opcionadas son las de Brasil, en la persona de Ilan Golfan. Ilan Golfan es un amigo personal mío, pero además es un gran profesional. Fue el gobernador del Banco Central de Brasil y ha ocupado hasta ahora un puesto muy alto, el director para el hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional, de manera que tiene experiencia de política pública y conocimiento de las multilaterales. Me parece a mí que, a menos que el gobierno de Bolsonaro explícitamente se oponga a esa candidatura, es posiblemente la más opcionada. Quizás cercano a la posibilidad de ganar también está la candidatura de Chile. Chile propuso formalmente a Nicolás de Izaguirre, exministro de Hacienda de Chile, exministro de Energía de Chile, también un amigo mío, coincidentemente, y él trabajó por algunos años en el Fondo Monetario Internacional con un puesto muy alto. De manera que es otro candidato bastante fuerte, con mucha credibilidad, y puede ser que sea el candidato que movilice más apoyo entre países. Pero no Y tercer se candidato. vislumbra hasta el momento un consenso, un acuerdo entre los países latinoamericanos para decidir sobre un candidato. No, todavía no hay un consenso que yo sepa. El consenso me parece que puede formarse de dos maneras. La una, porque los países de la región espontáneamente convergen en torno a una candidatura, un número importante de países de la región convergen en torno a una candidatura y Estados Unidos se suma a esa coalición, por así decirlo. La alternativa es que no haya suficiente convergencia dentro de los países de la región y le toque a Estados Unidos liderar y pronunciarse en favor de un candidato. El pronunciamiento de Estados Unidos movilizaría al resto de países de la región. De lo que yo pude entender, Estados Unidos preferiría que la iniciativa provenga de la región y Estados Unidos preferiría sumarse a un consenso fuerte en la región, pero nunca nadie se sabe si la región es capaz de coordinarse. Latinoamérica no ha sido una región, digamos, que se luce en la historia por capacidades de coordinación. Entonces es posible que no se llegue a un consenso y le toque a Estados Unidos, pese a su preferencia, le toque a Estados Unidos ser el que da el primer paso. Ahora, más allá de las múltiples candidaturas que se han dado, algunas de ellas
que no han llegado a inscribirse como la suya o una renuncia que hubo de una posible candidata de Colombia, sería, de acuerdo con su criterio, la probabilidad mayor que el candidato de Chile, Nicolás Eizaguirre, o el candidato de Brasil, curiosamente de Bolsonaro, Ilan Goldfang, puedan convertirse en los nuevos presidentes de este organismo. Esa es mi percepción personal, pero como le digo, nunca uno sabe cómo funcionan estos procesos que ya a este nivel están, digamos, en un nivel de conversación diplomática, política, aunque son los ministros de finanzas los que toman la decisión final, porque son los ministros de finanzas de la región los que son los gobernadores del BID. Entonces, la votación se hace a nivel de ministros de finanzas. Para salirnos de este tema, ¿qué tan importante es el papel que juega el BID para los países latinoamericanos? Y por otra parte, ¿cómo ha visto usted el periodo del señor Claver Claverón, que ha tenido como uno de sus funcionarios, colaboradores, también un exministro de Finanzas, el exministro Richard Martínez? Sí, en efecto. Mire, yo diría lo siguiente. Lo primero es que el periodo reciente de la presidencia del BID con el señor Claver Carone creó mucho malestar en la región. En parte porque se rompió con la tradición. El gobierno de Trump impuso un candidato cuando la tradición histórica desde que se creó el BID ha sido que son los países latinoamericanos los que tienen la presidencia del BID y Estados Unidos tradicionalmente pone el segundo a bordo. Entonces el rompimiento con la historia y luego el desarrollo, el periodo durante el cual el señor Claver Carone estuvo a cargo del BID, no fue feliz. La cosa terminó mal con acusaciones y documentación de violaciones de los principios de los manuales de ética del BID. Entonces la salida ha sido algo traumatizante para el personal del BID. Entonces me parece que es bien importante que el nuevo presidente o la nueva presidenta sea una persona que estabilice la institución, que Colofón de vuelva. una imposición que tuvo Donald Trump en ese nombramiento. Claro, fue una imposición en lugar de un nombramiento. Entonces ahora creo que necesitamos retornar a la normalidad y el personal del BID necesita un empuje importante en su motivación y en su compromiso con las funciones del BID. El Bien. desafío para el BID es enorme, porque el BID, yo creo que la mejor manera de concebir al BID es el banco de desarrollo más importante para América Latina. La CAF ha crecido en relevancia, pero el BID sigue siendo el más importante y tiene una relación más cercana con los países de la región que el Banco Mundial, que es el otro gran banco de desarrollo internacional. Y creo que la manera de caracterizarle al BID mejor, la que a mí me parece que es la más apropiada, es decir que el BID es un socio del proceso de desarrollo económico y social de los países. Y entonces un socio tiene algunas características. Socio es cercano, ¿no es cierto? Y el BID tiene muchas oficinas en todos los países de la región, tiene un diálogo constante con las autoridades, con la sociedad civil, tiene un diálogo constante con el sector privado. Entonces el BID está en los países, tiene presencia como un buen socio. Eso le permite al BID tener una cierta simpatía o si quiere empatía con los problemas típicos de la política pública, ¿no? Las restricciones políticas, las polarizaciones, etcétera. Eso hace que el BID pueda entender las dificultades de hacer reformas. Pero por otro lado, como un buen socio también tiene la capacidad de ser franco, de decir la verdad y de sugerir cambios en la política pública que puedan mejorar el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Entonces creo que tiene esos dos lados, ¿no? Y para ser un socio bueno, el BID tiene que ir adaptándose a los grandes cambios estructurales de la región y al entorno global en el que estamos viviendo. Y ahí yo creo que hay desafíos enormes. O sea, la región está enfrentando sus grandes, digamos, aspiraciones de desarrollo en un mundo que se ha vuelto difícil, un mundo que está yendo a la estanflación, una tremenda desaceleración, posiblemente una contracción, problemas de inflación alta, polarizaciones muy fuertes a nivel político y unas pruebas muy duras a las democracias más establecidas del mundo. Entonces creo que el entorno global es complicado, no se diga con la guerra de la invasión Rusia a Ucrania,
la elevación de los precios de los alimentos. O sea, el entorno global es difícil y el BID necesita adaptar su intervención, su manera de trabajar a eso. Y también los cambios estructurales dentro de la región. Yo pienso que hay tres que son fundamentales, ¿no es cierto? El uno, en el lado del crecimiento a la región está yendo mal. Hace poco terminé de escribir un trabajo de investigación sobre el crecimiento en América Latina y es clarísimo que desde el año 1950 más o menos hasta el presente América Latina le ha ido mal en el punto de vista del crecimiento. Ha crecido menos que el mundo, es decir, se ha achicado en relación al mundo, se ha rezagado frente a los países más avanzados, en lugar de acercarse a los estándares de vida de los países avanzados, se ha ido alejando y le ha ido muy mal comparado con regiones comparables. Las que a mí más me gusta utilizar para comparar América Latina son el sudeste asiático y el sur de Europa. En 1930, 20, Latinoamérica tenía el mismo grado de desarrollo que España o de Italia. Y ahora somos, qué sé, un décimo, un quinto de los estándares de vida social. Entonces, el problema de desarrollo es un problema muy complejo en la región. Ese trabajo que acabo de terminar con un coautor contribuye al debate de por qué es que América Latina no consigue encontrar el camino al crecimiento. Entonces, es un gran problema. El segundo problema es el social. América Latina siempre ha sido una región muy desigual, con problemas de tensión social y fracturas sociales muy grandes, problemas de inclusión enormes, y complicado por un tema que la gente no se da cuenta, y para mí es muy importante. Si usted me permite, me gustaría describir lo que es el siguiente. América Latina, durante 4 décadas antes del 2003, fue una región en donde casi el 50% de la población era pobre. Entonces, una región esencialmente pobre. 50% de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza. En los 2000 cambia el panorama. En toda América Latina y particularmente en Sudamérica, la gente sale de la pobreza por millones. Y ahora vivimos en una región en donde en vez del 50%, solo el 20% de la población es pobre. Pero tenemos 40% de latinoamericanos que ya no son pobres, pero tampoco son clase media. Entonces son una clase, digamos, sándwich, que enfrenta muchos riesgos y que es vulnerable. Hemos visto cifras recientes de Ecuador donde la pobreza extrema va incrementándose. En unos casos hemos visto 33, en otras 37%. ¿Es esta una realidad? Yo creo que los números, depende de cómo los mida usted. A mí me gusta usar números comparativos, entonces prefiero usar los números del Banco Mundial, en donde la pobreza moderada se define como ingresos inferiores a $4.25 por día, por persona. Entonces, usando esa medida de pobreza moderada, que es la que a mí me gusta usar, Ecuador tiene un índice de pobreza del orden del 25, 22%. Entonces, y tenía 50%. Entonces, Ecuador es parte de este gran cambio de la estructura social latinoamericana que nos ha dejado con una población predominantemente vulnerable, pero que ya no es pobre. Eso es muy importante porque fíjese usted, en Ecuador duplicamos el bono de desarrollo, ampliamos la cobertura a 1.500.000 familias, que es una muy gran apertura, y eso no tiene visibilidad política, porque el bono de desarrollo no le llega a este 40% de la población que ya no es pobre, pero que todavía no es clase media. Y esa población me parece que es la que se siente rezagada, se siente amenazada y con aspiraciones frustradas. Entonces, para mí, mucho de lo que está pasando en la política en Latinoamérica, incluyendo el Ecuador, tiene que ver con esa nueva población que requiere una manera de hacer política pública distinta. Para esa población, el bono de desarrollo no es tan importante, no es relevante. De hecho, no es para nada relevante porque no recibe nada del bono de desarrollo. Para esa población, cosas más importantes son la calidad de la educación pública, la calidad de la seguridad en las ciudades, la calidad de los servicios de salud, la calidad del sistema de pensiones y el empleo. Entonces, a mí me parece que mucho de lo que estamos viendo en la política regional tiene que ver con este enorme cambio en la estructura social que todavía no lo hemos digerido y que tiene enormes implicaciones para la conversación política, la conversación cívica y la política pública.
Continuando en Ecuador, ¿cómo ve usted ese presupuesto que fue entregado ya en octubre a la Asamblea, que recién empieza a tratarlo? Presupuesto del Estado del orden de 31.500 millones de dólares, pero para hablar del presupuesto también es necesario hablar del presupuesto de este año, del 2022, que entendemos sigue con una subejecución apenas de un 33%. Sí, los problemas de subejecución presupuestaria son endémicos del país. A mí me tocó estar en la política pública en el Ecuador a mediados de los 90 con el presidente Sixto Durán Ballén, y me acuerdo que en ese tiempo pasaba lo mismo. Los ministerios se quejan, piden plata, los ministros quieren más y se quejan del ministro de Finanzas, pero cuando uno ve lo que hacen, no ejecutan. En parte no ejecutan porque tienen problemas en sus burocracias, problemas de gestión, los proyectos, etcétera, etcétera. Eso ha sido un problema atávico del país, no es nuevo, pero es un problema que no lo logramos resolver todavía y que tiene mucho que ver con las capacidades de gestión de la cosa pública, la capacidad de tener planes, de tener proyectos y de gestionarlos bien. Entonces, siempre estamos rezagados en ese lado. Pero sobre la proforma presupuestaria, que no la conozco en mucho detalle, pero conozco los elementos básicos, a mí me parece en general bastante bien planteada. Una de las cosas que me gusta es que tiene un supuesto de precio del petróleo conservador. En política pública no hay que jugarle a la suerte y al casino. En política pública hay que ser conservadores, hacer proyecciones conservadoras, como cualquier empresa. Cuando uno hace supuestos de crecimiento, de términos de intercambio, de precio del petróleo, etcétera. Entonces, por ahí me parece bien. Es, es un presupuesto que sigue en una trayectoria de ir reduciendo poco a poco el tamaño del déficit, en este caso ayudado por un mejor precio del petróleo, de manera que todavía no cantemos victorias. Si uno separa el efecto del precio del petróleo, todavía necesitamos seguir consolidando la disciplina fiscal. Es un presupuesto que mantiene la inversión pública todavía baja en relación a lo que era en el tiempo del presidente Correa, pero alta en relación con términos históricos. O sea, la inversión pública, si usted ve la inversión pública en los países latinoamericanos, típicamente está en torno a entre 4 y 5% del PIB. En Ecuador es 6,5% del PIB. O sea, es más alta que el promedio de la región, pero bastante más baja que lo que fue los 10-12% del PIB que tenía el gobierno de Correa. ¿Y qué piensa Y la usted impresión. sobre esas omisiones que siguen dándose? No sé si cómo se las califique, pero secuencialmente se ha venido incluyendo en los presupuestos del Estado montos relacionados con posibilidades de venta de bienes del Estado que no llegan a configurarse. Nuevamente, se cayó la venta del Banco del Pacífico. Sí, eso no aparece como inversión, aparece como una venta de un activo, como los economistas decimos, es un financiamiento por debajo de la línea. Ese en la venta del Pacífico no se materializa, pero eso no es parte del gasto. Esto es simplemente un activo que ya tenía el Estado, que ahora pasaría a manos del sector privado. Y entonces esas ventas de activos son parecidas al manejo de deuda, son parte del financiamiento, no Ujú. son parte de la inversión pública. Y lo que le Pero decía es son que yo previsiones que no se dan y que dejan un hueco fiscal, por pequeño que sea. deja un hueco en el financiamiento, no en el déficit fiscal. No amplían Ujú. el déficit, ni lo reducen ni lo aumentan, pero nos reducen un ítem de financiamiento. Si hubiéramos tenido esa venta, hubiéramos tenido un financiamiento que nos hubiera permitido hacer cosas que ahora va a ser más difícil hacerlas. Sin embargo, cuando uno ve el planteamiento de la proforma, hay un financiamiento que me parece que cierra, e incluso lo que vi es que había un exceso de financiamiento, de manera que la caída de la venta del Banco del Pacífico en general no desequilibra los supuestos de financiamiento. Tenemos todavía que arreglar el lado del financiamiento del sector público, particularmente en la deuda interna. Si usted ve cuáles son del total de las amortizaciones, que es un ítem de financiamiento del sector público, la mayor parte son amortizaciones de deuda interna. Eh, que son bonos que están en manos de los bancos, del IES, de los municipios, etcétera, y típicamente el Estado le toca refinanciar esos bonos constantemente. Y eso, dentro de ese universo de deuda doméstica, el Ecuador está tremendamente atrasado. Ese mercado de deuda doméstica
del sector público necesita mejorarse y modernizarse. Ese es un gran proyecto para el país que todavía ni siquiera lo hemos empezado. En el lado de la deuda externa, el Ecuador se le ve bastante mejorado, porque hicimos la renegociación de los bonos en el 2020, hemos hecho la renegociación de la deuda con China y hemos cambiado completamente la estructura de deuda externa porque ahora nuestra deuda principal es a plazos largos y a tasas de interés bajas con los multilaterales. ¿Y qué de relevante, economista de la Torre, es el hecho de que con respecto al PIB haya bajado el presupuesto del Estado, tomando como referencia el 2019, cuando estaba en casi un 29% y actualmente en 25,7%? Sí, claro, todo depende cómo se mida, ¿no es cierto? El modo como se presenta por el presupuesto del Estado al Congreso, a la Asamblea, no se distingue entre amortizaciones y gasto. Se suma todo eso y se dice, este es el total del presupuesto. Pero eso económicamente es incorrecto, porque una cosa es el gasto y otra cosa es el financiamiento. Y las amortizaciones no son parte del gasto, son pago de deuda. Entonces, yo no tiendo a analizar el presupuesto de esa manera. Lo que a mí me interesa es ver cuál es el gasto total, no el financiamiento, cuál es el gasto total del Estado. Y el problema que nosotros tenemos estructural es que durante los años del gobierno de Correa, el gasto total del Estado llegó a ser 40 y pico por ciento del PIB. Entonces, el gasto se infló en relación a la economía de una manera completamente insostenible. Yo tengo la opinión de que Ecuador no puede financiar ese nivel de gasto, es imposible. Entonces a Ecuador no le toca otra que poco a poco, gradualmente, con dolores de parto, si usted quiere, ir reduciendo el tamaño del gasto del sector público lentamente para llegar a algo que sea financiable. Y a mí me parece que el tamaño del gasto del sector público que es financiable en el mediano y largo plazo está en torno a un 33% del PIB. Entonces todavía estamos en esa trayectoria de ir achicando el tamaño del Estado a algo con lo que podamos vivir. Eso no es fácil, eso es muy complicado. Y eso hay que hacerlo de tal forma que tomemos las decisiones de política pública para que el sector privado reemplace, porque si uno va sacándole al Estado de la vida económica, reduciendo el tamaño de su huella digital, si uno quiere, que es muy enorme, a un tamaño que sea financiable, la economía se va a contraer a menos que el sector privado reemplace la actividad que venía asociada al gasto público. Y eso es lo que en el Ecuador todavía no hemos conseguido. No hemos conseguido que haya, digamos, una elevación fuerte de la inversión privada, por ejemplo. Para Porque cada finalizar, vez que estamos a las puertas de eso, viene algún tipo de incidente, como por ejemplo un paro nacional, que le da un balazo a cualquier proyecto de inversión privada que pudo haber estado gestándose. Para finalizar, economista de la Torre, ¿qué importancia, qué papel tiene la Asamblea en este paso que más suena a burocrático de una revisión del presupuesto, cuando hay normas ecuatorianas que prácticamente no le permiten a la Asamblea intervenir en las cifras de este presupuesto? Sí, así es. En todos los países del mundo, las asambleas lo que hacen es conversan con el Ejecutivo para influir un poquito las composiciones del gasto y el Ejecutivo es el que decide si sí o no. Y típicamente aprueban los montos agregados globales, dejándole al Ejecutivo cierto espacio de maniobra para poder hacer reasignaciones a lo largo del año. En el Ecuador el problema es que el espacio de maniobra que tienen los ejecutivos para optimizar en las asignaciones presupuestarias es muy reducido porque hay más del 90% del gasto está ya predeterminado por ley. Es gastos de pensiones, gastos de sueldos, transferencias a los gobiernos locales, de manera que a los gobiernos, y este no es una excepción, a todos los gobiernos les toca administrar un presupuesto con muy poca flexibilidad. Y más bien, la Asamblea, el gran error que ha cometido la Asamblea históricamente en el Ecuador es que le sigue imponiendo rigideces al gasto. Le dice, usted tiene que gastar tanto en educación, tanto en salud, tanto en no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la Asamblea le pone fuerzas expansivas al gasto y hace que los gobiernos, los ejecutivos, les sea difícil administrar la situación del gasto público, dadas el comportamiento de la Asamblea. La Asamblea no, lamentablemente en Ecuador no tiene horizontes largos, ni tampoco tiene racionalidad económica. Eso es un gran defecto del Ecuador. Otros países de la región
han llegado a un acuerdo para que el tema presupuestario y fiscal sea tratado profesional y técnicamente y discuten prioridades importantes de desarrollo, si educación versus salud, si infraestructura, etcétera, que es donde debería haber la discusión, pero no deberíamos discutir si es que tenemos déficit o no, porque eso es un tema técnico que le importa a todos, que el déficit esté bajo control, que la deuda esté bajo control. En el Ecuador, lamentablemente, la política se mete demasiado en temas macroeconómicos en lugar de meterse en donde debería meterse, que son las grandes prioridades de desarrollo, educación, salud, infraestructura, etcétera. Bien. Gracias, economista de la Torre. Un placer. Muchas gracias por la invitación. El economista Augusto de la Torre es académico de la Universidad de Colombia y de la UDLA.